Thanks for joining us. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de webinarios sobre las novedades clínicas del COVID-19. Antes de comenzar, vamos a dar una breve introducción para el formato del webinario y de la serie de webinarios. Pero antes de comenzar, quisiera cederle la palabra a George Siberry de USAID para algunos comentarios de bienvenida. Muchísimas gracias, Mike. Tengo unos minutos para darle la bienvenida a todos por parte de los clínicos que están atendiendo a los pacientes con COVID en muchos países. Y también quisiera agradecer al doctor Lipnick y a todo el equipo de la Universidad de California en San Francisco por permitirnos tener estas novedades de COVID-19 y otros recursos que van a ser bastante útiles para todos y proporcionar una excelente atención durante esta epidemia de COVID. Te cedo el micrófono nuevamente, Mike. Muchísimas gracias. Gracias, George. Antes de comenzar con nuestra presentación, quisiera darles un poquito de guía sobre el formato y también sobre algunas cosas sobre cómo configuramos el Zoom para esta presentación. Nuevamente, esta presentación se va a enfocar en novedades y en la terapéutica del COVID. Algunos anuncios. El webinario va a estar disponible tanto en inglés como en español, con interpretación simultánea en vivo. La interpretación simultánea se puede acceder en el panel de hasta abajo. Pueden ver un icono de interpretación y si dan clic ahí, pueden cambiarse entre español e inglés. Por default, todos están muteados, pero pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta o hablar un poco y hablaremos un poco más sobre el tiempo dedicado a esto. Si llegan a tener algún problema para poder tener acceso al idioma en español, por favor envíenme un mensaje directo en el chat a mí o a Lauren Wall para que podamos guiarlos. Para el webinario del día de hoy también vamos a utilizar la función de preguntas y respuestas. Durante la presentación de la doctora Tien, que va a comenzar en unos minutos, siéntase con la libertad de poder enviar sus preguntas. Traten de no hacerlo a través del chat. Vamos a resolver las preguntas en vivo y a lo mejor podemos también enviarlas al final para poder tener una discusión con la doctora Tien. Estamos grabando este webinario para poder compartirlo con aquellos que no pudieron unirse el día de hoy. Si quisieran acceder a eso, por favor, siéntanse con la libertad de contactarnos para poder compartirles esa información. Solamente quisiera mencionarles que el propósito de este webinario es solamente para fines educacionales y para dar novedades sobre información, pero no es de ninguna manera una consulta clínica. La serie de webinarios de la que esta es parte comenzó en enero con algunas novedades y perspectivas sobre las lecciones aprendidas del COVID-19 en el 2020. La intención de estos webinarios es poder dar asistencia técnica clínica para los colaboradores de USA Ecosystem, que es un programa que está evolucionando. Estos webinarios se van a llevar a cabo los segundos o cuartos lunes de cada mes y los temas siguen en progreso. Recibimos cualquier retroalimentación para poder ajustarlos para que sean útiles para todos los colaboradores que son parte de este proyecto. Los presentadores para esta serie son miembros del grupo de consultoría de STAR UCSF y los miembros de este equipo van desde terapeutas respiratorios, médicos, científicos, enfermeras y de diversos países y disciplinas. Por lo tanto, esperamos que podamos organizar webinarios que satisfagan las necesidades de todos los colaboradores y la retroalimentación que recibamos va a ser sumamente útil para poder hacer esto. Por favor, envíenos temas que ustedes estén interesados en conocer a estos correos y vamos también a compartir los mecanismos para poder contactarnos. Solamente para poder presentar el webinario del día de hoy, quisiera compartirles esta imagen. Esto se publicó recientemente en Nature y es una
estimación de las nuevas publicaciones que están saliendo en relación al COVID-19. La línea en azul nos muestra los estimados de las dimensiones y en naranja están las dimensiones de la base de datos. Esto es del 2020. Si se dan cuenta, los números llegan casi a 200,000 publicaciones, que es una gran cantidad de información para poder navegar y para poder entender qué es lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19. Y antes de la crisis de salud, bueno, había una crisis de toda la información que teníamos anteriormente, pero con el COVID-19 ha sido completamente lo opuesto. Quisiera compartirles una de las herramientas que hemos estado trabajando para poder compartirles esta información, y tenemos este tablero de los lineamientos de COVID-19 que a partir de hoy está disponible tanto en inglés como en español. Se puede accesar con los códigos QR del lado izquierdo o también este tablero nos da una sinopsis de los principales lineamientos, de las principales actividades y nos dice dónde hay tanto acuerdo y desacuerdo. Vamos a recibir también a diferentes organizaciones de Sudáfrica y la India para mostrar la diversidad de cómo se está interpretando la información y cómo se está implementando también, que es, a final de cuentas, lo más importante de esta respuesta. Otro recurso también que resaltar brevemente son los protocolos de COVID.org, covidprotocols.org, que es también apoyado por USAID y STAR. Y esto es nuevamente para tratar de tener muchísima información sobre COVID, mantenerla actual y disponible en diferentes idiomas y poder tener relevancia a diferentes conocimientos y sobre todo para todo el contenido que se está creando para el COVID-19. Este protocolo es bastante directo. Pueden buscar cualquier tema que ustedes quieran o navegar en el menú del lado izquierdo. La mayoría de este sitio va a estar también disponible en español y ahora los capítulos 1, 2, 3 y 5 están ya disponibles en español. Bueno, sin más preámbulo, quisiera presentarles a la doctora Phyllis Tien. Es una profesora de medicina en USCF y también está en la división de enfermedades infecciosas. Es una investigadora financiada por la NIH o el Instituto Nacional de Salud. También actualmente es parte del Instituto Nacional de Salud del grupo de lineamientos del COVID-19 que está estableciendo los lineamientos para el Instituto Nacional de Salud. Es un placer para mí darle la bienvenida a la doctora Tien y le cedo la palabra ahora y vamos a estar hablando durante los 35 minutos sobre las novedades de las terapéuticas del COVID-19, algunas de las implicaciones y qué es lo que se encuentra en el horizonte. Damos la bienvenida también a cualquier pregunta que ustedes llegan a tener en la sección de preguntas y respuestas y vamos a dar seguimiento a la presentación de la doctora Tien con una sesión de preguntas y respuestas si el tiempo nos lo permite. Muchísimas gracias, Mike. Estoy muy emocionada de estar aquí. Para mí es muy temprano ahorita en la mañana, pero me da mucho gusto estar con ustedes. Y lo que voy a hacer el día de hoy es darles ¿cuáles son las actualizaciones o novedades sobre las terapias actuales para el COVID-19? Entonces vamos a hacer una revisión de algunas de las terapias actuales y vamos a resaltar algunas novedades en donde se han realizado y vamos a hablar también sobre algunos de los fármacos nuevos o maneras de utilizar los fármacos disponibles de maneras diferentes. Espero que puedan ver esta diapositiva. Bueno, lo primero que quisiera hacer es revisar las diferentes etapas de la enfermedad del COVID-19. Y como nos hemos dado cuenta que esto es muy importante para poder informar sobre el tratamiento y cuándo debemos de comenzar ciertos tratamientos, especialmente cuándo debe de ser el inicio del tratamiento. Esta primera parte nos muestra cuál es la etapa y la severidad del COVID-19. Así que como ustedes sabrán, hay una fase asintomática o presintomática en donde la gente tiene el resultado de la prueba PCR del SARS-CoV-2 positivo, pero sin síntomas. Después hay una enfermedad leve en donde hay síntomas leves, fiebre,
tos, no hay disnea o no hay falta de aire, hay cambios en el gusto y en el olfato, y hay una fase moderada en donde se tiene una enfermedad del tracto respiratorio bajo, pero la oxigenación sigue siendo del 94% o mayor. Y posteriormente se puede tener una enfermedad severa cuando la oxigenación baja del 94%, la frecuencia respiratoria es mayor a 30 y se tienen infiltrados pulmonares en el pecho. Y esto progresa a una enfermedad crítica cuando se tiene una insuficiencia respiratoria y choque. Y por lo general, la gente con una enfermedad severa o que va empeorando requiere de hospitalización. A través de la presentación hay medicamentos que se están desarrollando para poder utilizarse como pacientes ambulatorios, no cuando uno está en el hospital o cuando se le hospitaliza. Y una vez que ya están hospitalizados, si están en la UCI o unidad de cuidados intensivos. Quisiera hablar un poco sobre la patogénesis de la enfermedad, ya que la presentación de los síntomas está asociada con la patogénesis de la enfermedad. Entonces, por lo general, la carga viral, que es el leve del virus SARS-CoV-2 que está circulando en la sangre, ocurre en el nivel pico justo antes de que aparezcan los síntomas. Y entonces, después de eso, la respuesta inmunológica del cuerpo entra y entonces hay una activación inmune y una inflamación. Y es lo que pueden notar mostrado en rojo. Y eso sigue pasando más adelante cuando probablemente se le pueda hospitalizar o está a punto de que se le hospitalice. Y las terapias potenciales que se están utilizando y también algunas nuevas que se están probando y desarrollando incluyen antivirales y en paralelo cuando uno ve los niveles pico o la replicación de los virus, también hay terapia de anticuerpos, también hay algunas novedades en esa área y también fármacos que van a disminuir la inflamación. Otro de los problemas o de los temas que hemos tratando de descifrar qué hacer es con la anticoagulación, porque en varios de los reportes de los pacientes con COVID ha habido problemas de pacientes con coágulos sanguíneos que lleva a unos problemas con múltiples órganos. Voy a abordar estas áreas en cuanto a la parte terapéutica. Quisiera comenzar hablándoles de Remdesivir. Como muchos de ustedes sabrán, Remdesivir se ha vuelto uno de las principales terapias para los pacientes hospitalizados con COVID y que requieren oxígeno. Y es el único agente antiviral. De hecho, es el único agente que tiene la aprobación por parte de la FDA en los Estados Unidos para COVID-19. Gran parte de la aprobación se basó en un ensayo aleatorio controlado que se llama ACT-1 y que compara Remdesivir con placebo. Y lo que encontraron, ¿cuáles fueron los resultados clave? Fueron que Remdesivir se asociaba con un 50% de un tiempo más rápido de recuperación, más rápida que el placebo. Y también se dieron cuenta que los participantes en el brazo de Remdesivir también estaban experimentando 8 días menos de recibir oxígeno y también se dieron cuenta de que tenían una menor progresión a una ventilación no invasiva e invasiva y que había también un beneficio significativo de la mortalidad en aquellos con un flujo bajo de oxígeno. Hay menos eventos adversos que en el grupo de placebo, es generalmente seguro, y hay una mejor respuesta si se administra dentro de 10 días de que iniciaron los síntomas. Las cifras que están en el inferior nos muestra el efecto del Remdesivir en el tiempo de la recuperación clínica y podrán darse cuenta que en las diferentes categorías
antes de no recibir oxígeno, y el 5, que es recibir oxígeno, el 6, que es recibir oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, o el número 7, que es recibir ventilación mecánica o ECMO. Entonces, la caja que se muestra en rojo resalta que esto fue de hecho el principal beneficio en esa etapa en particular, cuando uno está recibiendo oxígeno. Bueno, con la aprobación de Remdesivir por parte de la FDA en los Estados Unidos, surgió más información, y este es del ensayo clínico Solidarity. Este es un ensayo clínico del Reino Unido que de hecho nos muestra hallazgos ligeramente diferentes, pero quiero que vean también la tabla que se encuentra en la parte de abajo y vamos a discutir estos hallazgos. Solidarity es un ensayo de etiqueta abierta pragmático multicéntrico que se desarrolló en el Reino Unido y que tuvo más de 11,000 participantes, de quienes cerca de 3,000 estaban con Remdesivir y cerca de 3,000 estaban solamente teniendo la atención normal. Y de hecho se mostraba que no había ningún beneficio del Remdesivir en la mortalidad intrahospitalaria. Quisiera recordarles que el ensayo ACT-1 en Estados Unidos encontró que Remdesivir de hecho había mejorado el tiempo de recuperación y probablemente en un grupo más pequeño mejoraba la mortalidad hospitalaria. Ahora, si observamos la gráfica del lado derecho, nos muestra que no hay diferencia alguna en la mortalidad. La línea azul, que es la línea del control, y la roja, Remdesivir, y están justo una arriba de la otra. Entonces, eso solamente para resaltar sus hallazgos. Pero sí quisiera mencionar que la tabla de información que se encuentra abajo, sé que tiene mucha información, pero la parte superior nos muestra los datos de Solidarity y la parte inferior nos muestra la información de ACT-1. Podríamos ponerlos junto uno a uno, pero están uno arriba del otro. Y aquí podemos observar que podría haber habido un beneficio de mortalidad con el oxígeno en flujo alto, flujo bajo, y en el ensayo Solidaridad, que tiene la caja roja. Y si ven la cajita negra grande, las señalizaciones de esto significan el tamaño de la muestra. Entonces podrán ver que en el oxígeno de alto flujo o bajo flujo iba en la dirección de Remdesivir, que sí mostraba un beneficio, pero no era estadísticamente significativo. Y si vemos los datos de ACT-1, que está en la parte de abajo, y resalté la información en una caja verde en el brazo del oxígeno de bajo flujo, podrán observar que está significativamente yendo en la dirección de Remdesivir, siendo mejor. Por lo tanto, bueno, mejor que el placebo. Por lo tanto, algunas de las diferencias pueden ser cómo los estudios combinan los grupos. Por ejemplo, en Solidaridad, los brazos del oxígeno de alto y bajo flujo estaban juntos, y en ACT-1 ven la información del oxígeno en alto flujo por separado del de flujo alto. Entonces, en general, me parece que las tendencias en Solidarity no se contradicen con los datos del ensayo ACT-1. Estos son algunos de los mensajes o aprendizajes para resumir los datos de Remdesivir, dado los resultados de ambos estudios. Hay un beneficio clínico de un estudio aleatorio controlado en cuanto a la recuperación clínica. El beneficio de mortalidad no se vio en todas las etapas de la enfermedad, pero sí hubo un beneficio de mortalidad significante en aquellos que tenían el flujo bajo de oxígeno en ACT-1. Se muestra que Remdesivir es seguro, tiene menos efectos secundarios en comparación con placebo, pero el problema es el costo, la administración intravenosa y el acceso. Y me parece que estas son consideraciones importantes para los Estados Unidos y también a nivel mundial.
Lo que no sabemos es si remdesivir en la terapia intensiva puede mostrar un beneficio en los pacientes si los pacientes fueran seguidos por más tiempo que los 15 días que se especificaban en el protocolo. Y después, ¿qué tan tarde es tarde para empezar las terapias antivirales? Y si hay algún beneficio adicional de remdesivir más antiinflamatorios. A pesar de que esto se está estudiando activamente en ensayos clínicos y sabemos que hay un beneficio de remdesivir más dexametasona que voy a mencionar posteriormente. Por lo tanto, la diferencia entre las conclusiones de Solidarity y remdesivir llevaron a la FDA a, a que señalaran sus conclusiones al ver estos dos ensayos y dicen que los resultados de solidaridad no refutan los hallazgos del beneficio a los pacientes. Bueno, ahora quiero hablar un poco sobre el plasma convaleciente. Esta es otra terapia que se ha estudiado ya desde hace mucho tiempo con muchas infecciones virales, pero lo que es el plasma convaleciente es que se toma la parte rica de anticuerpo de la sangre sin los eritrocitos o los glóbulos rojos de una persona que se recuperó de la enfermedad del COVID-19. Y el plasma convaleciente reduce la carga viral cuando se la dan a alguien que sí tiene la enfermedad, pero también puede tener una actividad antiinflamatoria. Los datos observacionales sugieren que el plasma convaleciente es seguro y que el beneficio se obtiene cuando se administra en etapas tempranas de la enfermedad del COVID y con una concentración alta de anticuerpos. Y los ensayos controlados aleatorios sugieren un beneficio limitado a no ser que se utilice en etapas muy tempranas, por ejemplo, a los 3 días de inicio de los síntomas o en el primer día de la hospitalización. La imagen de la derecha nos muestra cuál es el proceso por el cual se obtiene el plasma convaleciente. Permítanme tantito. Ok. Entonces, la sangre se obtiene y pasa por una máquina que separa todo el plasma y de la sangre. Y entonces se recolecta el plasma convaleciente y la sangre regresa al paciente. Y recolectan el plasma convaleciente y se le administra a los pacientes con COVID-19 a través de una transfusión. Entonces, los mensajes del plasma convaleciente es que por lo general es seguro, es efectivo, si se utiliza en etapas muy tempranas y se debe de tener también titulaciones altas de plasma. Las limitaciones pueden ser la habilidad para poder tener acceso al plasma convaleciente y también poder determinar si lo que uno tiene muestra que hay una alta concentración de anticuerpos. Y también la administración intravenosa es una de las limitaciones. El plasma convaleciente, de hecho, puede ser reemplazado por otras terapias más dirigidas, por ejemplo, como los anticuerpos monoclonales. Y también voy a hablar más acerca de los anticuerpos monoclonales en las siguientes diapositivas, pero también quisiera mencionarles que la semana pasada la FDA también limitó un poco más la utilización del plasma convaleciente con los pacientes de de COVID-19 y se puede utilizar solamente para los pacientes en las etapas más tempranas del curso de la enfermedad. Entonces, esto puede crear otra limitación para tratar de tener a los pacientes con la enfermedad en etapas muy tempranas en el hospital. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los anticuerpos monoclonales. Estos son anticuerpos producidos en laboratorio que están dirigidos hacia la proteína de pico del virus del COVID-19. Esta proteína de pico es una proteína que facilita la fusión del virus
en el huésped o en las células humanas, específicamente en las células pulmonares que nos llevan a los problemas respiratorios que observamos. Del lado derecho, o bueno, de izquierdo, vemos una imagen de cómo se producen los anticuerpos monoclonales. Primero se toma la sangre de alguien que se recuperó del COVID-19, similar a como uno obtiene el plasma convaleciente, y posteriormente se empiezan a sacar o a pescar las moléculas o las células que producen los anticuerpos para la porción clave del coronavirus y de la proteína de pico que bloquea la infección. Entonces, diferentes anticuerpos se combinan como si fuera un cóctel y por lo general se administra de manera intravenosa, pero también actualmente se está estudiando como una inyección subcutánea, lo cual va a superar algunas de las limitaciones que tiene también la administración intravenosa de esta terapia. Se ha estado evaluando a través del espectro de la enfermedad de COVID en los pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados y también como prevención después de la exposición. Por lo general es bien tolerado, a pesar de que sí ha habido un raro riesgo de reacciones alérgicas. Estos son los dos anticuerpos monoclonales mejor estudiados. Uno es de la compañía Lilly, que tienen un producto que se llama Bamlanivimab, que es un anticuerpo monoclonal, y el otro es Regeneron o Regeneron, que es un cóctel de dos anticuerpos monoclonales. Acabamos de escuchar acerca de Regeneron o Regeneron porque Donald Trump recibió este medicamento cuando él tuvo COVID. Entonces, los tres estudios activos de la NIH o el Instituto Nacional de Salud dicen que los anticuerpos monoclonales versus el placebo, tuvieron este estudio versus el placebo en los pacientes hospitalizados y de hecho se detuvo debido a una falta de eficacia y debido a que puede haber habido algunos problemas en cuanto a seguridad. Entonces, por eso se detuvo este estudio. Active 3 está estudiando muchísimos anticuerpos monoclonales. De hecho, sigue haciéndose. Aquí en la universidad estamos estudiando tres anticuerpos monoclonales de tres compañías diferentes. Ahora, esto nos está mostrando algunos de los datos de Bamlanivimab, que también se utilizó para las terapias ambulatorias en los pacientes con COVID-19. En los estudios ambulatorios se le dio a los pacientes con enfermedad leve y moderada después de haber dado positivo 3 días al virus. Y se tuvieron 3 dosis diferentes del anticuerpo monoclonal, de 700 miligramos hasta 7000 miligramos. Y del lado derecho nos muestra que en los brazos de 700 miligramos y de 2800 miligramos hay una reducción en la carga viral, pero solamente fue significativa en el brazo de 2800. Y también nos muestra una reducción en la hospitalización y en las visitas a urgencias. Y en la tabla del lado derecho abajo nos muestra que también hay una disminución en el número de síntomas que tienen los pacientes con el brazo de los anticuerpos monoclonales como pacientes ambulatorios. Entonces, a pesar de no tener grandes resultados dentro del hospital, en el entorno ambulatorio ha habido algunos resultados positivos. Y de manera similar a Bamlanivimab, también el anticuerpo monoclonal Regeneron o Regeneron también ha tenido algunos resultados positivos. Entonces también estudiaron a una población de pacientes bastante similares con enfermedad COVID moderada leve, con uno o más síntomas y con un diagnóstico dentro de 3 días. Y para su estudio, ellos vieron 2 dosis, la de 8000 miligramos y la de 2400 versus placebo. Del lado derecho pueden observar cuál es la tabla
que muestra una disminución de la carga viral. Este es la carga viral del SARS-CoV-2, que fue significativo en el brazo del anticuerpo monoclonal, que son las líneas rojas y verdes. Esas son las dos dosis diferentes y nos muestra que no hubo diferencia en cuanto a la dosis y que funcionó mejor en el brazo de placebo, especialmente en las personas que tenían negativos, que tenían anticuerpos que eran negativos al SARS-CoV-2. Por lo tanto, cuando observamos el lado derecho de la tabla, esas eran personas que eran positivas serológicamente al COVID y ahí no se nota el efecto. Y también nos muestra una reducción modesta en las visitas a urgencias y a la hospitalización. Los datos por parte de Lilly y de Regeneron llevaron a una autorización de uso de emergencia de los anticuerpos monoclonales para los pacientes que estaban en alto riesgo. Y el criterio para alto riesgo se muestra en la caja a la derecha. No voy a mencionarlos, la verdad. Y también necesitaban ser administrados en los pacientes que tenían síntomas desde hace 10 días o menos. Y para los pacientes ambulatorios también tenía que ser infundido durante 1 a 2 horas con mucho monitoreo, y esto nuevamente es para pacientes ambulatorios. Así que me parece que para muchas instituciones esto se ha hecho en la sala de urgencias y los suministros eran limitados y se distribuían a través de los servicios de salud. La magnitud del beneficio clínico tiene ciertas preguntas, así como el rol del estatus del anticuerpo basal. Eso no estaba muy claro. Esto nos llevó a los lineamientos del COVID de la NIH, que nos decía que había evidencia insuficiente para o en contra del uso, eh, considerando aquellos en riesgo más alto. Entonces, quisiera mencionar que este fue un paso adelante para empezar a pensar en las terapias para pacientes ambulatorios, pero nuevamente este medicamento no es tan revolucionario debido a las limitaciones actuales que tiene en cuanto a su uso. De manera más reciente, de hecho, en las últimas semanas, ha habido algunos comunicados de prensa por parte de estas dos compañías sobre la utilización de estos medicamentos como una profilaxis después de la exposición. Esto es para los pacientes de COVID que estuvieron expuestos a alguien. Para el bamlanivimab, de hecho, probaron una dosis mucho más alta de 4.200 miligramos intravenoso. Entonces, la dosis que de hecho se había aprobado para la terapia ambulatoria era de 700 miligramos intravenoso. Ahora, para la postexposición, están probando 4.200 miligramos. Esto es contra placebo en aquellos que han tenido un resultado negativo de COVID. Este ensayo se realizó principalmente en asilos y también con pacientes, digo, con el personal de estos lugares. Se tuvo en general una menor frecuencia de los síntomas del COVID-19 y las personas en el brazo del anticuerpo monoclonal versus el placebo. Entonces, específicamente en los asilos, en el 219 residentes, digo, asilos, hubo una reducción y menor muerte eh, en comparación con el brazo de placebo. Entonces, de manera similar para el anticuerpo monoclonal Regeneron, que se conoce como casirivimab o indemimab, probaron la dosis de 1.200 miligramos, pero me parece que lo interesante aquí es que lo probaron como una inyección subcutánea contra placebo.
Entonces, estos son algunos de los datos preliminares con 400 pacientes y mostró una reducción de las infecciones en 7 días, una prevención del 100% de las infecciones sintomáticas y después en 10 personas con infecciones asintomáticas en el grupo del anticuerpo monoclonal, hubo una disminución en el nivel del virus y también una reducción en la carga viral contra 15 personas que habían tenido infección asintomática en el grupo de placebo. Entonces, el mensaje aquí es que nuevamente es una aplicación prometedora de los anticuerpos monoclonales para la gente que necesita protección inmediata. Esto podría ser en los asilos para ancianos o también en caso de un brote o para alguien que esté respondiendo pobremente a las vacunas del COVID-19. Esto pueden ser en los pacientes inmunosuprimidos. Aquí las limitaciones es principalmente con Bamlanivimab, es la administración del medicamento, pero me parece que la compañía que fabrica este medicamento, que es Lilly, está tratando de ver la reducción de las dosis y también de tratar de reducir la administración de 1 hora a 20 minutos. Entonces, probablemente vamos a escuchar más novedades por parte de ellos en un futuro cercano sobre este fármaco. Ahora, quisiera hablarles un poco sobre dexametasona. Como muchos de ustedes saben, actualmente es una de las principales terapias para los pacientes que están con una enfermedad crítica. Vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de las personas que están hospitalizadas y que podrían tener un oxígeno alto, de flujo alto y también con ventilación mecánica. Esto nos muestra información del ensayo Recovery del Reino Unido que muestra los beneficios más sólidos en cuanto a la sobrevida al utilizar el brazo de la ventilación mecánica versus las personas que estaban con dexametasona. Esto se muestra en la imagen de la izquierda, en donde la línea roja es dexametasona y la línea negra es el tratamiento usual. Y nos muestra también a las personas que están solamente con oxígeno, que es la segunda tabla, en donde se ve una diferencia en el brazo de dexametasona y el tratamiento usual, que está mostrando el beneficio de la mortalidad. Muestra que hay una señal del beneficio de mortalidad. Una vez que llegamos a la tabla de hasta la derecha, son las personas que no requirieron de oxigenación. Aquí mostramos que el brazo de dexametasona, de hecho, está por encima del brazo del tratamiento usual, sugiriendo que podría haber algún algún cambio o diferencia en cuanto a la mortalidad. Algunas de las limitaciones de este estudio es que no hay ningún detalle en cuanto al impacto de dexametasona por el nivel del soporte de oxígeno. Entonces, ya sea de alto flujo, bajo flujo, fuera de la terapia intensiva. Y no hay datos sobre los eventos adversos que se atribuyen al uso de esteroides. Pero ha habido también algunos otros estudios, incluyendo un metaanálisis por parte de la OMS, así como muchos ensayos clínicos aleatorios controlados que apoyan el beneficio y el uso de dexametasona en los pacientes con enfermedad crítica. También hay un impacto adicional de los esteroides y de los antivirales que es desconocido, pero sigue habiendo algunos estudios que están evaluando precisamente esta pregunta. Ahora, quisiera hablar también de otras estrategias antiinflamatorias que se han utilizado. Me parece que la que de hecho ha recibido muchísima noticias y um, eh, información es baricitinib, que es un inhibidor JAK o de la quinasa Janus. Y aquí nos muestra esta imagen en donde actúa baricitinib como un antiinflamatorio. Aquí tenemos los inhibidores JAK2 que están en el círculo y podemos observar en dónde está baricitinib y dónde actúa en diferentes vías inflamatorias que afectan
afectan la respuesta innata contra virus, las respuestas inflamatorias, etcétera. Este fármaco se estudió en el estudio ACT-2 de la NIH y sí mostraba una mejoría en cuanto al tiempo de recuperación cuando se tomaba con remdesivir en los pacientes hospitalizados, pero solamente fue en un día. Y eso es en general cuando uno ve el grupo entero. Pero cuando de hecho se va desglosando a los pacientes que estaban con un flujo alto de oxígeno, de hecho, hay una diferencia de 8 días en el tiempo de recuperación entre la gente que no recibió el fármaco, baricitinib, y las personas que sí lo recibieron. Entonces, me parece que en este punto, la mayoría de los lineamientos concuerdan en que solamente se debe de utilizar este fármaco en circunstancias raras en donde no se pueden utilizar los corticosteroides debido a la fortaleza de los datos de los corticosteroides que les acabo de mostrar. Entonces, solamente en esa situación, baricitinib y remdesivir se deben de considerar. Ahora, otro antiinflamatorio que recientemente ha recibido muchísima prensa y discusión por parte de diferentes directrices es también la utilización de antagonistas IL-6, tocilizumab. Esto, de hecho, reduce la producción inflamatoria de citocinas. Mejora, está aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide. Se administra de manera intravenosa y tiene una vida media de 13 a 17 días. Entonces, se queda en el cuerpo por muchos días. Y los efectos adversos que son de preocupar son aumentos en la función hepática, las enzimas hepáticas y también un posible aumento de infecciones. En el 2021, en el último mes, ha habido varios ensayos controlados aleatorizados que se han publicado, pero los datos son mezclados. Quiero mencionar uno de ellos, que es el estudio REMAP-CAP, que es un estudio que utiliza eh, tocilizumab en una población de pacientes bastante específica, pacientes ingresados a la UCI dentro de 24 horas y que requirieron de ventilación mecánica no invasiva o invasiva o oxígeno de alto flujo y mostró una reducción en la mortalidad y también en el tiempo de alta de la unidad de cuidados intensivos. Pero hay varios paneles que han estado evaluando los datos, hay varios ensayos controlados aleatorios que se han publicado y que muestran datos que mostraban otras cosas y que realmente nos impide dar una recomendación a favor o en contra de su uso, pero inclusive en el panel de la NIH ha habido muchísima discusión al respecto y la declaración que se publicó la semana pasada en el sitio web de la NIH es que no hay ninguna recomendación definitiva a favor o en contra del uso. Hay algunas personas que pueden utilizar una dosis única de tocilizumab, además de dexametasona en estos pacientes que también están teniendo una progresión rápida. Y la razón de esto es que el estudio REMAP-CAP es un estudio mucho más contemporáneo en donde el 80% de las personas están con dexametasona y entonces de ahí es de donde viene esta guía. Va a surgir más información por parte del estudio Recovery y también estamos esperando esos datos ansiosamente que deberán de salir pronto y que nos van a dar una mejor orientación sobre la utilización de este fármaco. Ahora, solamente para resumir aquí el mensaje antiinflamatorio, eh, los mejores datos apoyan a dexametasona y al parecer ha tenido su principal impacto en los pacientes intubados. Y en cuanto a los antiinflamatorios, como les acabo de mencionar, que están dirigidas a citocinas específicas, han estado mezclados y necesitamos más datos en un entorno contemporáneo.
Ahora, quisiera decir algunas palabras sobre la terapia oral. Hemos hablado sobre algunos anticuerpos monoclonales. Este fue un artículo que se está revisando y es la utilización de la colchicina. Este es un antiinflamatorio que se utiliza para tratar la gota. De hecho, se ha mostrado que de hecho puede prevenir algunos eventos cardíacos. Hubo un grupo en Montreal que de hecho lo estudió como una terapia potencial ambulatoria para los pacientes con COVID-19. Y la imagen de la derecha nos muestra el mecanismo de acción y nuevamente, al parecer, tiene actividad antiinflamatoria funcionando en el IL-6. Este es un ensayo clínico aleatorio que incluye a más de 30 personas que reciben colchicina. Son pacientes que tienen más de 40 años de edad con un diagnóstico de COVID-19 con un día y que tienen un criterio de alto riesgo. A ellos se les dio colchicina. Inicialmente era una pastilla 2 veces al día durante 3 días y después una pastilla durante los restantes 30 días. Y en el grupo de los pacientes con un PCR positivo de COVID-19, se mostraba que la colchicina tenía un menor riesgo de muerte y de hospitalización, pero las cifras eran bastante pequeñas en estas 4,000, en este ensayo de 4,000 personas que sí recibieron o sí tuvieron estos eh, medicamentos. Aquí el mensaje me parece que es que la terapia ambulatoria oral, que es efectiva y que se ha estado utilizando en ensayos clínicos controlados, aleatorios controlados, se está estudiando, pero no creo que colchicina vaya a ser tampoco tan revolucionario. Eh, yo creo que también son los anticuerpos monoclonales que se han aprobado para la terapia y vamos a ir viendo más cosas que van a ir surgiendo. Y por último, tengo un titular aquí muy importante que es que también hay datos que están surgiendo sobre la utilización de anticoagulantes como terapéuticos, lo cual ha tenido un impacto positivo en cuanto a disminuir la necesidad de ventilación mecánica. Ha mejorado los resultados en los pacientes hospitalizados de COVID-19. Lo acaba de publicar la NIH. Me parece que es interesante que anteriormente Mike había mencionado todos los artículos que estaban en publicación y también los comunicados de prensa por parte de diferentes ensayos clínicos. Así que yo creo que hay muchísimo más que va a ir surgiendo en los próximos meses en cuanto a las novedades de estas terapias existentes y sé que también hay muchos otros que la gente está viendo, pero sé que muchos de estos fármacos como ivermectina, etcétera, como terapia ambulatoria, han estado en ensayos controlados aleatorios bastante pequeños y necesitamos más información antes de poder empezar a considerar estos fármacos. Ahora, para concluir, sigue habiendo muchísimas necesidades terapéuticas no satisfechas. En donde lo hemos hecho bien es en los pacientes hospitalizados, en los pacientes que están críticamente enfermos, identificando algunos medicamentos que tienen beneficios, mejorando los tiempos de recuperación, pero también necesitamos trabajar, como mencioné anteriormente, es en el área de ver las terapias orales ambulatorias. Acabo de mencionar algunas apenas, pero no creo que vayan a ser tan revolucionarias en cuanto a los cálculos que hemos visto.
Necesitamos tener más en el área de la profilaxis pre y post exposición. También les mostré datos al respecto por parte de los ensayos de anticuerpos monoclonales y nuevamente esos básicamente vienen de comunicados de prensa. Entonces me parece que vamos a escuchar mucho más al respecto en los meses por venir y también las necesidades terapéuticas en las manifestaciones no pulmonares y también actualmente en la prevención y el tratamiento de las complicaciones post-COVID. Me parece que vienen muchísimas más cosas en los próximos meses. Y bueno, estas son algunos de los recursos de donde recabamos estos datos de nuestro tablero de COVID-19 que mencionó Mike y también de nuestros lineamientos de IDSA y de la NIH. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Tien. Ha habido algunas preguntas que han estado surgiendo de las preguntas y respuestas. Vamos a cubrirlas en los últimos 10 minutos. Para los que están en línea, por favor, síganos enviando más preguntas y respuestas para tratar de abordarlas. Una de las primeras preguntas tiene que ver con los anticuerpos monoclonales que usted mencionó. Mostró que hay algunas limitaciones en cuanto a la habilidad de poder utilizarlos desde el punto de vista práctico. ¿Pudiera comentar sobre la estabilidad que tiene y también la vía de administración subcutánea intramuscular versus intravenosa y cómo puede afectar esto la eficacia? Bueno, actualmente los datos que tenemos o que se ha publicado básicamente es a través de la vía intravenosa. La vía subcutánea me parece que actualmente se está estudiando y es para la profilaxis postexposición. Los datos por parte de Regeneron y de la combinación de Regeneron se ve bastante prometedora. Yo creo que el principal tema con estos anticuerpos monoclonales es la dosificación, que de verdad requiere un mayor tiempo de infusión. Y el otro problema es también el volumen que se está administrando, especialmente en inyecciones. Escuché que para la inyección es, son, es una inyección de 2 mililitros del anticuerpo monoclonal. Eso es para uno de ellos. Entonces, para Regeneron se tienen 2 anticuerpos monoclonales. Entonces, creo que son 2 inyecciones de 2 mililitros. Entonces, es realmente emocionante poder dar una inyección subcutánea, pero me parece que todavía se tiene que hacer trabajo en cuanto al volumen de la inyección, pero me parece que eso es lo más prometedor en cuanto a su utilización. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el plasma convaleciente y su rol potencial en pacientes asintomáticos y cómo piensa utilizarlo en los pacientes que pueden tener síntomas leves y cuál sería el beneficio en esa población de pacientes. Bueno, se ha estudiado, me parece mejor en pacientes que han tenido síntomas leves, pero si pensamos en el mecanismo de acción del plasma convaleciente, es para reducir la, la, el despeje viral o que se quite el virus para poder reducir los síntomas. Entonces, probablemente sí tiene beneficios en ese escenario, pero por el momento los ensayos que lo han visto en los pacientes hospitalizados a 3 días del inicio de los síntomas. La siguiente pregunta es, ¿tiene alguna recomendación para los anticoagulantes en los pacientes con COVID que tienen otras comorbilidades como tuberculosis, por ejemplo? Bueno, voy a tener que no responder esa pregunta porque no estoy familiarizada con la utilización de anticoagulantes en otras infecciones. No sé si alguien más pudiera responder esa pregunta. Bueno, podemos regresar a esta pregunta posteriormente si lo desea. Otra pregunta en cuanto a las recomendaciones de Remdesivir. La OMS hizo un comunicado de prensa de Remdesivir. No sé si pudiera comunicarnos o comentarnos cómo fue
discusión y cuál fue la reconciliación de esta declaración tan conflictiva. Sí, creo que la OMS, de hecho, estaba viendo los datos del ensayo Solidarity en línea con los datos del Act 1 del NIH, por ejemplo, en Estados Unidos, y de acuerdo al panel de directrices de la NIH, el hecho de que el estudio de la NIH era un ensayo controlado, aleatorizado, nos permite ponerle más peso a los resultados de ese ensayo, pero yo creo que bueno, regresándome un poquito, yo creo que es sumamente importante saber, y creo que traté de comunicar esto durante mi presentación, que de hecho cuando uno observa los datos de Solidarity y de el ensayo Act One, no hay gran diferencia en ese brazo en particular. Es básicamente de si llega o no a tener una importancia, una estadísticamente significativa en el brazo de oxígeno de flujo bajo, pero me parece que la Organización Mundial de la Salud tiene que estar consciente de la habilidad de poder administrar remdesivir de una manera costosa o bueno, de una manera que sea más bien sí, costosa en diferentes países alrededor del mundo. Bueno, en Latinoamérica hay muchísima discusión sobre el uso de ivermectina como profilaxis en las primeras fases de la enfermedad. Hay más de 30 estudios en países en desarrollo que muestran algunos resultados clínicos prometedores. ¿Nos pudiera mencionar qué opina? Sí. Hemos estado revisando los datos de la ivermectina y sí, de hecho, hicimos una declaración al respecto. Nuestra revisión inicial de ivermectina, de hecho, nosotros estábamos en contra de su uso y en esta actualización más reciente que me parece se publicó hace algunas semanas, sí decimos ahora que de hecho no hay suficientes datos para recomendar o no su uso. Y esto es porque muchos de los ensayos controlados aleatorizados eran de un número pequeño y no eran adecuados en tamaño. Entonces esperemos que haya más información que surja en cuanto a este fármaco en particular. Muchas gracias, doctora Tien. Y estamos a final de nuestro webinario. Vamos a ir agradeciéndole a la doctora Tien por su tiempo, a todos ustedes por haberse conectado y a USAID y STAR por apoyar este webinario. Por favor, sigan en contacto con nosotros por el chat o por correo si tienen sugerencias sobre los próximos temas y les vamos a compartir también los contactos para poderlos enviar la grabación y la presentación con las diapositivas. Muchísimas gracias y que tengan bonito día.